Amado Dios, Señor, Dios y buen Padre Celestial, dice a toda la honra, la gloria y la alabanza, hoy reunidos en tu nombre poderoso. Señor, queremos darte gracias porque tú eres el Dios que hace posibles los sueños. Eres el Dios que da visiones, pero eres el Dios que da las fuerzas para llevar a cabo las visiones. Te pido, Padre, por todos y cada uno de los miembros de esta comunidad cristiana. Te agradezco, Señor Dios, por las cosas que has hecho, Señor, entre nosotros, tan maravillosas. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor Dios, porque eres tú, solamente tú, Señor, mi Dios, el que nos has rescatado por tu gracia, bondad y amor. Nos has traído, Señor, a tu camino y nos has enseñado, Señor Dios, tu palabra. Gracias, Señor. No olvidamos de dónde nos sacaste, no olvidamos de dónde nos rescataste, dónde estábamos nosotros, Señor, y ahora hasta dónde hemos llegado. Sabemos que aún todavía falta trayecto que recorrer, hay camino que recorrer, hay muchas cosas que hacer, Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos cosas importantes con que participar en la obra de Dios. Te pido, Señor, que en esta mañana nos toques. Te pido que hoy hables a nuestro corazón, que tengamos nuestros oídos abiertos a tu voz, que podamos escucharte hablar, que recordemos de ese tan grande amor que tú tienes para nosotros y volvamos una vez más como cantábamos, Señor, con sed del alma, con hambre del alma, del corazón hacia ti, Señor, siguiéndote sin desmayar, siguiendo, Señor, ese sueño, siguiendo esa visión, persiguiendo la nube de la gloria de tu presencia. Donde quiera que tú vayas, allí queremos estar contigo y nunca apartarnos de ti, sin importar la circunstancia, sin importar la adversidad, sin importar la prueba que podamos enfrentar. Siempre, Señor, tomados de tu mano, siempre creyendo, siempre confiando, siempre esperando, Señor Dios, que el día de mañana será mejor y que para nosotros, Señor, hay un plan maravilloso que tú tienes preparado para tu iglesia. Te doy la gloria y te doy gracias por todo esto, por los méritos y la gracia de Yeshua el Mesías. Amén. Darle al Señor un aplauso por lo que ha hecho en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, Hechos 2:17. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y bueno, pues creo que a esta congregación la última parte del versículo queda muy bien, porque nuestro hermano que está en la gloria del Señor, Luis Figueiras Durán, ¿verdad?, que es el patriarca de toda esta familia, bueno, de parte de esta familia, soñó un sueño a sus 70 años de edad. A sus 70 años de edad soñó un sueño, levantar una iglesia. Y hermanos, cuando yo lo conocí, yo tendría 25 años de edad, pues todavía era 24 años de edad. Imagínense, yo era un pibe, un muchachito, ¿verdad? Era yo un chamaco. Y con él, junto con él, Dios puso una visión. Por eso, ¿verdad? Nuestro hermano Luis soñó un sueño y yo tuve una visión de Dios. Bueno, pero hermanos, un sueño y una visión no es suficiente. De hecho, cada uno de nosotros tenemos que tener un sueño personal. Debemos de tener una visión personal, y esa visión puede ser tan específica como saber dónde quiero estar en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años. ¿Qué me encontraré haciendo? ¿Dejaré al azar mi vida o realmente buscaré la dirección que necesito para que mi vida pueda gozarme, pueda sentirme feliz, pueda sentirme una persona realizada en lo que he logrado hacer o lo que he podido hacer? Para la iglesia, hermanos, hay un sueño de Dios, para la iglesia hay una visión de Dios, y usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos la congregación, usted y yo somos el pueblo de Dios. Entonces Dios ha puesto, hermanos, en el paso del tiempo ese sueño que debemos, hermanos, de llevar a cabo. Pero no es suficiente solo tener un sueño claro, debemos de llevarlo a la acción. Amén. Por eso es que he compartido esto que es repetitivo, para decir, hermanos, cuál es la visión de esta congregación, cuál es su misión. Y
llevémoslo a la obra. Daniel 11:32, ¿me ayudan? Amén. Amén. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese es el pueblo de Dios, y así somos usted y yo. Y sabemos que somos pueblo de Dios porque nos hemos esforzado en el transcurso del tiempo, porque no siempre las cosas han sido fáciles, siempre ha habido dificultades, ha habido luchas, ha habido pruebas, y hemos tenido que afrontarlas y tratar siempre de salir adelante. Amén. Así que yo quiero que le dé un aplauso de alabanza al Señor por eso, porque ha sido una bendición. Bien, vamos a declarar, hermanos, una vez más, en breves palabras, ¿cuál es la visión de esta iglesia local? Ser, exactamente, ¿verdad? Y aquí comenzamos esta historia de David y Mefiboset. Mefiboset perdido, olvidado, ¿verdad? Extraviado, pero David siendo el rey que lo va, ¿verdad?, a buscar, y envía a su siervo a buscarlo, y nosotros somos ese siervo enviado del rey para buscar, ¿verdad?, a los hijos de su casa, traerlos a este lugar, a su iglesia, ser parte de su pueblo, y, hermanos, ministrarles palabra de sanidad, de liberación, de restauración, hermanos, educarlos en los principios, en los mandamientos de Dios, de cómo vivir en bendición, vivir en prosperidad, ¿verdad? Y poder, hermanos, disfrutar de la palabra de Dios, el discipulado, la enseñanza. Todo eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Si queremos conquistar esos corazones, queremos ganar las almas, porque para nosotros lo más valioso son las almas, lo más indispensable, hermanos, lo más necesario son las almas. Amén. Ok. Y entonces, estando congregados y estando reunidos todos aquí, podamos ver, hermanos, la gloria de Dios y ser transformados. Jamás ser los mismos, ser cambiados. ¿Para qué? Para ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores personas, sobre todo también, ¿verdad?, mejores cristianos. ¿Dicen amén? Ok, entonces por eso es que queremos ser una iglesia con identidad, con propósito y con destino. Ahora, para llevar el sueño a cabo, hermanos, hay algunas cosas que nosotros debemos de recordar esenciales, y son, ¿verdad?, básicamente instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo, hermanos, esa frase: traer a los hijos, compartir la mesa y edificar la casa. En resumen, hermanos, 3 acciones sencillas. Número 1, evangelizar, porque lo que atrae con poder de Dios a la gente es el evangelio. ¿Okay? El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso hay que predicar el evangelio. ¿Dicen amén? ¿Okay? Cuando las personas son evangelizadas, integradas al cuerpo de Cristo, entonces lo segundo es discipularlas. Digan conmigo, discipularlas, ¿verdad? La salvación es el comienzo de la historia, no es el final. Aquí es donde apenas vamos a empezar a conocer la vida que no habíamos vivido y la vida que no habíamos conocido, ¿ok? Que es el discipulado. Son 2 cosas importantísimas, pero la tercera es servir. Digan conmigo, servir. Claro que sí, hermanos, porque este es el camino, ¿verdad?, de donde Dios, este es el sueño de Dios, considero yo, esta es la visión de Dios. Por eso vamos creciendo en la vida cristiana, porque tenemos que pasar la infancia espiritual, la niñez espiritual, y pasar la adolescencia hasta llegar a la madurez. Todo cristiano tiene que llegar a la madurez espiritual, ¿ok? Y es la mejor etapa de la vida, porque estás consciente de ti, de tus decisiones, sabes con certeza lo que quieres, tienes dominio propio, has sido ejercitado en el discernimiento de tus sentidos, ¿verdad? Sabes que tu vida puede ser tan útil para Dios, ¿verdad?, o más de lo que te imaginas. Amén. Por eso es el sueño maravilloso de Dios, y algunos han llegado a tan lejos como no imaginan, hermanos. Y creo que ustedes y yo admiramos mucho a las personas que vemos predicar en los medios de comunicación, o vemos, ¿verdad?, haciendo la obra misionera en otros países, y se nos cuentan sus historias y nos quedamos sorprendidos y lloramos de la emoción, del sentimiento, de cuánta pasión ellos tuvieron para abandonarse a sí mismos, para predicar el evangelio y llevar la buena semilla a alguien más.
Demos un aplauso de alabanza a nuestro Dios por esos servidores. Aleluya. Muy bien. Y ahora también una parte elemental, queridos hermanos, en cuanto a edificar la iglesia, en cuanto a que cada uno de nosotros hallemos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y podamos servir a Dios y ser usados por el Señor, revestidos de unción, con dones del Espíritu Santo, con el conocimiento y la autoridad de la palabra de Dios, y usados, hermanos, por su gracia. Necesitamos tener una base fundamental, y eso es lo que esta mañana yo quiero compartirles. No solo dejar en claro el sueño y lo que como iglesia debemos perseguir en esta vida, sino cómo sería posible hacer la obra de Dios en medio de un mundo lleno de tinieblas, donde las mismas tinieblas ya han cruzado la puerta de la iglesia, y las mismas tinieblas han venido, ¿verdad?, a contaminar el altar del Señor y el ministerio de Dios y el pueblo de Dios. Queridos hermanos, esta es una gravísima realidad. Es una gravísima realidad que en el siglo XXI estamos viviendo a causa de una carencia tan grande de verdadera espiritualidad, de verdadero temor de Dios, de verdadera integridad. El cristianismo hoy, hermanos, alrededor del mundo, digo de forma general, ¿verdad? No digo de alguien en particular, pero sí, hermanos, nos está dejando entrever que estamos perdiendo lo esencial de la vida espiritual, lo esencial de la vida de fe. Están llegando los tiempos de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia mezclada con el mundo, la iglesia secularizada, la iglesia que ha olvidado santidad, arrepentimiento, que se ha entremezclado con la ideología del mundo. Y ahora, ¿verdad?, en una parte de ella quiere estar en el mundo y gozar como el mundo, pero una parte de ella quiere estar delante del Señor. Estamos viviendo estos tiempos finales, hermanos. Esa es una grande realidad, y por eso es necesario que nosotros volvamos otra vez al principio y descubramos, hermanos, qué es lo que nos va a permitir a nosotros realmente hacer la obra de Dios como siempre lo hemos anhelado. Muchos de ustedes quizás en algún momento de su vida se han sentido desilusionados, se han sentido decepcionados, se han sentido como que les ha fallado, ¿verdad? Quizás puede ser el liderazgo de una iglesia, el ministerio de alguien más, no solo en su iglesia local o en un lugar donde antes se congregó usted. Yo también me congregué antes de ser parte de esta iglesia en otro lugar, y viví muchas experiencias y noté algunas cosas que definitivamente no me gustaron, porque sabía que no eran de Dios, que no eran espirituales. Pero esa ha sido la realidad, y eso es lo que ha provocado mucho dolor en el cuerpo de Cristo. De tal manera, hermanos, que la mitad de la iglesia que se ha rendido a los pies del Mesías, del Señor, está dentro de la iglesia, pero la otra mitad está afuera una vez más, buscando consuelo, buscando paz, buscando la manera en que puedan encontrar a alguien que lo ayude a salir, que tenga la fortaleza suficiente, que tenga el carácter suficiente para poder ayudarlo a salir adelante de esa crisis espiritual. Por eso, hermanos, es que hoy necesitamos una vez más y otra vez darle sentido a nuestra vida, recobrar el verdadero valor, saber, hermanos, lo que es ser cristiano, saber lo que es ser un seguidor del Mesías, saber cómo agradarle, saber cómo ser ese discípulo que el Señor está buscando y que ha dicho: cualquiera que quiera venir en pos de mí. Cuando el Señor ha dicho eso, hermanos, es el desafío para nosotros de no conformarnos a una tibieza espiritual, sino realmente, hermanos, tomar el reto y el llamado de Dios y hacer lo que Dios quiere, pero poder hacerlo, hermanos, con algo que nos pueda ayudar a no tropezar, a no fallar, a no equivocarnos, a no, hermanos, dejarnos llevar por lo que hay alrededor, ¿verdad?, de la iglesia, y que realmente no es parte de la vida de la iglesia. Y eso puede ser, hermano, el amor al dinero, puede ser la fama y la popularidad, pueden ser muchas cosas como estas, hermanos. Como puede ser la carnalidad, hermanos, el interés, el beneficio propio, hermanos. Y de esas cosas a veces nos ha lastimado el abuso del poder, ¿sí?
Muchos han sufrido, ¿verdad? De liderazgo que ha lastimado sus vidas con condenación, con maldiciones. Muchos han sufrido, ¿verdad?, desilusión al ver la avaricia de los líderes, la avaricia de los ministros, la ambición. Nos quedamos hoy, hermanos, sorprendidos de líderes que en un principio empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne, dejándose llevar, hermanos, simplemente por la popularidad, la fama o lo que pudiesen recibir. Hoy, hermanos, está la situación muy delicada, hermanos. Las cosas están pasando rápido y ni tiempo nos están dando de asimilarlas. Cuando aquellas personas a las que quizás usted admiraba o quizás usted escuchaba y ahora están en una situación, una posición que no imaginaba. ¿Qué es lo que sucede? La falta de principios y la falta de valores en la iglesia. Por eso, hermanos, es que si queremos construir una iglesia, no que dure 20 años hasta que algo suceda y se divida, sino queremos hacer una iglesia que pase de generación a generación y a generación. Entonces, hermanos, debemos de construir la obra de Dios con valores. Digan todos valores. Hermanos, de verdad que yo no quiero ser el antagonista en la historia de lo que nosotros podamos conocer o de lo que ustedes puedan saber. Pero es que hay cosas que de veras son necesarias ponernos alerta. Son cosas que son necesarias dejarlas en claro, hermano. Y mire, yo no sé cuánta buena reputación de qué tanto también se habla de esta congregación. En verdad que sí. Sería cuestión de ir e indagar y a platicar con otras personas. Obviamente yo no puedo, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes saben, o alguien más que no está aquí, pero pueda saber de qué buena reputación goza esta iglesia o de qué mala reputación goza esta iglesia, de qué buena reputación goza el pastor y los líderes o no goza de ella. Por eso digo, hermanos, no quisiera yo ser el antagonista, porque no se trata de decir que esta iglesia es perfecta y que este ministerio es perfecto o que nunca se va a equivocar. Tampoco es justificación. Pero, hermanos, los tropiezos que están viniendo ahora sí en el mundo son gravísimos. En la mañana, hermanos, abrí la computadora. Ustedes saben que necesito investigar y leyendo unas notas me di cuenta de una nueva noticia más que ha sucedido, por ejemplo, en la iglesia de Estados Unidos. En la iglesia de Estados Unidos en siglos pasados, hermanos, era, no sé, pero pienso yo que era una de las más admiradas en todo el mundo. Porque de Estados Unidos siempre salían los misioneros a China y a todas partes del mundo, y sus historias se contaron y se contaron y se escribieron y se leyeron y se volvieron a leer. Pero, hermanos, en el siglo XXI ha venido una crisis tan terrible, hermanos, como no podemos imaginarla. Pero ahora sucede, hermanos, que no solamente al abrir mi página vi ahora comentarios, hermanos, en páginas, ¿verdad? En páginas de internet que yo considero que dicen la verdad acerca de decisiones que está tomando la iglesia de Estados Unidos. Y una decisión equivocada que la iglesia presbiteriana está tomando, hermanos, es levantar un censo en contra, hermanos, del gobierno de Israel. O sea, empezar a tener una oposición en contra del pueblo de Israel, en medio de todas las luchas que ellos tienen, en medio de todas las batallas que tienen que enfrentar. Ahora imagínense lo que es hasta qué grado puede llegar la ignorancia de la iglesia, como para ahora, hermanos, empezar a votar y levantarse para estar no a favor de Israel o apoyar, sino estar en contra de Israel. Lo que verdad es el antisemitismo. Pero esta historia no es nueva. Estas cosas no son nuevas, hermanos, porque vienen arrastradas de siglos atrás. Vienen arrastradas del siglo pasado, con una Alemania donde increíblemente surgió el protestantismo, pero desafortunadamente de esa Alemania surgió Hitler y todo el antisemitismo y todo el odio y todo el holocausto que hace pocos días se recordó una vez más, hermanos, que puso de los cabellos de punta a todo el mundo, y el mundo tuvo que decidir con quién estaba o en contra de quién o a favor de quién. Pero, hermanos, esto solamente es profecía, porque el Señor dijo que a un lado pondría, a la derecha pondría a unos y a la izquierda pondría a otros. A la derecha sus ovejas y a la izquierda a los cabritos.
Entonces, hermanos, es increíble ver cómo de pronto empieza a tropezar una multitud tan grande en la iglesia, de desconocer la conexión tan estrecha que tiene, porque Jesús dijo que de ambos pueblos haría uno solo. ¿Cómo podríamos ponernos en contra del buen olivo, del olivo original y natural, hermanos? Pero, hermanos, esta historia viene con notas anteriores a una iglesia como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que acepta, hermanos, ¿verdad?, a tener a sus ministros, a homosexuales y lesbianas como ministros, iglesias donde, hermanos, estos está siendo promovido, ¿sí? Y está siendo inculcado y aceptado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los movimientos hoy? Con la iglesia bautista, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Que sus líderes se reúnen con el Papa y se abrazan y estrechan lazos y están en el Vaticano como si nada pasara. Cuando los compositores cristianos ahora se paran en la catedral de San Pedro y dirigen las alabanzas como si nada pasara, teniendo tremendos ídolos detrás de ellos y diciendo: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús no estaría y les predicaría el evangelio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué haría Jesús? Pero les digo una cosa: cuando Jesús fue al templo y vio lo que estaban haciendo en el templo, no solamente les dijo Dios les ama y aquí estoy yo y vengan a mí. Él aventó las mesas y se puso de malas, ¿verdad? No siempre predicar el evangelio del Señor es hablar acerca de ese cordero amoroso y paciente. Recuerde que Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando el Señor se enoja y cuando el león ruge, la tierra tiembla. Hermanos, entonces, ¿qué haría Jesús allá en la catedral de San Pedro? Estoy seguro que, hermanos, Él no llegaría apaciguadamente y le extendería la mano. Él les diría: generación de víboras, idólatras, arrepiéntanse. Y ese mensaje estoy seguro que no le gustaría a la gente que está allí. ¿Por qué le van a decir lo bonito de la vida y lo lindo de la vida y nada más? ¿O le van a decir la verdad de la palabra de Dios, que salga de la idolatría? ¿Qué, hermanos? Sí, estamos en una situación así, donde unos están justificando a otros que qué bueno que están por allí y que se han metido allá y que allá van a llevar las buenas nuevas. Pero el evangelio comienza diciendo: arrepiéntase. Eso es como comienza. Yo estoy seguro que ellos, si hicieran esto, los corren. No les dan palmas, ni les pagan, ni les dicen: véngase otro día a dar una vuelta por acá y nos canta otra vez al taller del maestro vengo. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando en el mundo cristiano? Recuérdelo, hermano. O nos vamos al Vaticano o nos vamos a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a terminar? Cuando hay una fuerza tan grande, créame lo que sí, no es nada más una cuestión de que se apareció por allá fulano, sutano, el artista cristiano internacional que está dirigiendo a una multitud de jóvenes también. Al ratito el resto va a estar también allá. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar con el evangelio? ¿Qué va a pasar con el mensaje? ¿Cómo va a quedar? ¿En qué punto va a terminar esto, hermanos? Cuando por un lado el Espíritu Santo está tratando de quitar la levadura, la vieja levadura, todo el paganismo infiltrado en el cristianismo, toda la mundanalidad que se infiltró por siglos en el cristianismo y que se heredó de generación en generación debido a la gran ignorancia. Y Dios está tratando de limpiar y volver a la esencia, a la pureza, a la verdadera santidad de un pueblo que teme al Señor y que guarda sus mandamientos. A un cristianismo, hermanos, que se está volviendo cada vez más popular, donde las iglesias ya están promoviendo cosas vergonzosas, hermanos, cosas que nunca se habían hecho en el púlpito, en el altar de la iglesia, y ahora como si nada, como si todo estuviera bien y eso no es malo. La relatividad de perder, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Pero es que, hermanos, no puede ser esto así. Son dos corrientes diferentes. Así que, hermanos, por eso es que hoy una vez más tenemos que tener algo que nos ayude a nosotros a no perdernos en todo nuestro caminar. Y eso, hermanos, se llama valores, principios y atributos.
Y deben ser cosas, hermanos, que nosotros debemos de saberlas, vivirlas, y debemos guardarlas y debemos tenerlas en mente. Y su servidor, hermanos, el primero que no puede apartarse de un código de ética, de un código moral, de una base. Porque ¿cómo puedo tener verdadera espiritualidad si tampoco estoy conservando mi carácter moral? Esto nunca está separado, hermanos. Yo no tendría autoridad moral para decirle: usted no haga esto, si antes yo no lo estoy haciendo, por más ayuno y oración que pueda hacer. Amén. Por más pasajes o textos que memorice, si yo quiero decirle, hermano, que algo está mal, es porque tengo la autoridad y que yo no lo estoy cometiendo, yo no lo estoy haciendo. Amén, hermanos. Entonces necesitamos valores y caminar en base a esos valores, debido a que la iglesia, hermanos, es tan especial. La iglesia es delicada, y delicada en muchos asuntos. Y uno de esos asuntos, hermanos, es la cuestión del dinero. Otro de esos asuntos, hermanos, son las relaciones que tenemos de afecto, de amor, de cariño, con fraternidad. Otro de esos aspectos, hermanos, es el reconocimiento de estar en este lugar, el respeto que se merece este lugar, la reverencia que se debe de tener, sin exagerar, hermanos, sin caer en la religiosidad. Entonces, hermanos, la Biblia en 2 de Timoteo 2:2, escúcheme un momentito más, hermanos, por favor, atienda un poquito más a esto. Vamos a leer el versículo. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, el apóstol Pablo, y usted sabe que Pablo, donde predicaba, lo apedreaban, lo rechazaban, lo acusaban, ¿verdad? No lo aplaudían y lo recibían así, ya la gran figura y la gran personalidad. Eso era predicar el evangelio antes. Eso es realmente lo que los salmistas o los artistas cristianos deberían de empezar a hacer antes de ir y meterse a la cueva del diablo, ¿verdad? Lo bueno que no más de 100 personas escuchan esto. Que lo escuchara todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tienen que estar haciendo allá? Pablo, hermanos, donde se paró en Éfeso, en la ciudad de la diosa Artemisa, Diana de Éfeso. Y ahí, hermano, empezó a derribar los ídolos y medio lo mataron por hacer eso, ¿verdad? Por estar diciendo que esos no eran dioses. Entonces medio lo mataron. ¿Qué sucedería hoy? Nos quedaríamos sin salmistas. 2 de Timoteo 2:2, 5 valores, hermanos, por los que usted y yo debemos de caminar siempre. Número 1, honor. Número 2, fidelidad. Número 3, excelencia. Número 4, señorío. Y número 5, grandeza. Los valores, hermanos, son lo que le dan significado a nuestra vida. Entonces, por eso es que necesitamos volver al principio. Antes de simplemente seguir caminando, tenemos que regresar al principio y decir: ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Y qué debe de haber en el corazón de cada uno de los colaboradores? ¿Qué debe de haber en el corazón de cada cristiano cuando viene a la iglesia y participa y adora y ofrenda y diezma y sirve y colabora, ¿verdad? Y se expresa con cariño? ¿Qué es lo que tiene que tener uno dentro? No debe tener uno la avaricia, no debe de tener uno la carnalidad, aprovechar una circunstancia. Debe de estar esto en nuestro corazón, hermanos. El honor es la honra, el honor es el respeto. La escritura dice, hermanos, que los que sirven al Señor sean tomados en doble honra. Amén. Entonces, hermanos, yo les animo y les invito para que ustedes siempre piensen esto: es un grandísimo honor servir al Señor. Es un grandísimo honor. En estos tiempos ahora estos valores o la dignidad de ser un siervo de Dios está perdiéndose tanto. Y esto me acuerda de una historia que no he podido predicarla como debe de predicarse, pero que la estoy entretejiendo, y un día Dios me permitirá compartirla. Y es que, hermanos, ¿por qué teníamos en la Biblia? Quiero relacionar con una historia.
¿Por qué teníamos en la Biblia a un profeta Eliseo y a un discípulo de Eliseo llamado Giesi en la pobreza? Y tenían, ¿verdad?, a un rey, a un jefe de ejército llamado Naamán, con mucha riqueza y abundancia. Y cuando es sanado, dice que Naamán quiso darle presentes y regalos y premios, y Eliseo dijo no. Y luego Giesi, ¿verdad?, dijo: ¿por qué no le recibe? ¿Qué no ve usted que tenemos necesidad y todo? ¿Cómo estamos pasando ahorita la situación? Oiga. Pero Eliseo dijo: no es tiempo, no es tiempo. O sea que el profeta, el siervo, el ministro, por la dignidad que tenía, decidió mejor no tomar esos presentes como un enriquecimiento a causa de lo que estaba sucediendo, y prefirió vivir así, en la sencillez, en la humildad, en lo que representaba un momento de padecimiento quizás, o de sufrimiento, hermanos, ¿sí? Por no tomar esa riqueza, porque no era tiempo. Pero recuerden, hermano, algo más que sucede cuando vemos, hermanos, ahora pasado el tiempo, a un profeta que sale del desierto comiendo miel silvestre y langostas, vestido de pieles de camello. Cuando, hermanos, como profeta de Dios, verdaderamente de Dios, tiene frente a él, hermanos, a los fariseos y a los saduceos, enriquecidos, hinchados y cosas así, ¿ok?, que habían recibido, ¿verdad?, por su servicio. Entonces, hermanos, yo digo, eso es lo que yo pienso, un gran contraste de los tiempos que también se viven hoy. Profetas vestidos de pieles de camellos, ¿verdad?, vestidos con una apariencia, ¿verdad?, que no se le estima mucho, en contraste con ministros, con siervos que están usando Rolls Royce y tienen relojes Rolex de 5,000, de 10,000 dólares, que viven en mansiones en Los Ángeles y en cualquier lugar del mundo, etcétera, con cuentas millonarias, cuando han perdido la visión y han perdido el sentido de para qué Dios le dio la riqueza, para qué Dios le dio el dinero. No solo para el engrandecimiento y que wow, el reino de Dios, sino con el propósito de Dios. Por eso a veces es mejor preservar la dignidad de siervo de Dios que dejarse embelezar, hermano, por todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Y recuerda esto: tú también eres un siervo de Dios, y tú también tienes que guardar tu dignidad, y tú también tienes que preferir mejor andar, ¿verdad?, con los vestidos viejos de camellos, que estar, ¿verdad?, en los lugares que el mundo te está ofreciendo. Y eso está pasando en el cristianismo el día de hoy, hermanos, en estos tiempos en el que el diablo les está diciendo: todos los reinos de este mundo te los puedo dar si postrado me adorares. Pero ¿qué dijo el Señor, hermanos? Yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que morir en la cruz para la salvación de este mundo. No voy a tomar la vía fácil. No voy a tomar el camino fácil, que ya se habían perdido, ya los tengo de regreso. No, el Señor sabía que tenía que ir, hermano, que la forma de la redención para toda la humanidad no sería de esa manera, sino sería a través de su padecimiento. ¿Están aquí, hermanos? ¿Sí? Él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. 18 años, hermanos, casi, de un trabajo incesante, de un trabajo desde cero, hermano, desde comenzar con unas sencillas sillas y ir trabajando, ir viendo, hermanos, que la gente se sume, que participe, que apoye, que se active. En este lugar, hermanos, no hay una cosa que no haya sido por el trabajo de la iglesia, hermanos, que no haya sido porque alguien quiso servir, porque alguien quiso bendecir, porque alguien quiso contribuir. Aquí no hay algo que digamos, hermanos, yo lo conseguí. Nada se ha conseguido de una persona solamente, hermanos. De lo que hay aquí hemos tenido que participar la mayoría, y todos hemos tenido que construir esta iglesia. Los reconocimientos y los méritos, hermano, le pertenecen a toda la congregación, son de toda la iglesia, porque ha sido una iglesia que no ha partido de un movimiento que reciba, ¿verdad?, recursos de Estados Unidos o de otro país. No fueron los misioneros americanos,
que vinieron y fundaron esta iglesia fueron las personas de esta ciudad, las personas de este lugar a las que Dios escogió y un día tocó para empezar a hacer algo que podría ser una grande bendición para mucha gente. Siéntase orgulloso, hermanos, de que Dios haya dispuesto esto, de que Dios haya determinado esto. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo lo lograremos hacer cuando, hermanos, está perdiéndose toda esa fidelidad, ese respeto, ese honor? Ya está quedando olvidado, hermano. La cosa no es así. Grábelo, hermano, en su corazón. Grábelo en su corazón. Mantengámoslo levantado, hermanos, lo necesario que es para que esta iglesia y la obra de Dios continúe siempre presente, hermano. Es un honor servir al Señor. Hay que serle fiel a Él. Tenemos, hermanos, que hacerlo con lo mejor que podamos todos. Tenemos, hermanos, que vivir siempre bajo el señorío de Cristo. Es decir, hermanos, eso es importante. No hay apóstol, no hay profeta, no hay pastor que sea mayor que el Señor. Amén. Él es la cabeza de la iglesia y nada más. Yeshua el Mesías, Él es la cabeza de esta iglesia y no hay alguien más grande que Él ni igual que Él. Amén. No hay alguien mayor. Podría venir un profeta, un apóstol, o podría usted conocer a alguien más, pero usted siempre sabe que su cabeza es Cristo Jesús, es Yeshua el Mesías, el Señor. Dele un aplauso a Él. Es decir, a Él le pertenece todo. A Él le pertenece usted. Él lo compró con su sangre preciosa. Él dio su vida por usted. Él se entregó por usted. A quien sigue usted es a Él. A Él le debemos todos. Somos ovejas de su prado. Él es el dueño de nuestras almas. A Él debemos obediencia. A Él debemos de seguir, hermanos. Con Él debemos caminar. Amén. Bueno, en segundo lugar vamos a Hebreos 12:28, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere leer Hebreos 12:28? Hebreos 12:28 dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Amén. Hemos recibido un reino inconmovible. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que su reino estaría aquí, se manifestaría aquí. Y es, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Es entre el pueblo de Dios que ha sido recibido este reino, y a través de este vamos a servir. Pero en todo reino, hermanos, sea un reino terrenal, siempre hay leyes, hay principios, ¿ok? Es decir, no se puede establecer un reino si no el rey determina qué se tiene que hacer, ¿sí? Si no es así, hermanos, no existe reino, porque para que exista reino tiene que haber un rey y alguien a quien él reine o gobierne, sobre el cual él ejerza su dominio. Eso es el reino, es el dominio del rey y la gente que voluntariamente se ha sometido a ese dominio y a esa instrucción. Entonces, en la palabra de Dios hay tres figuras importantes, hermanos, que tienen que ver en cómo es que la iglesia debe ser gobernada, o cómo es que nosotros tenemos que entendernos y mirarnos. Número uno, tenemos que vernos como el cuerpo de Cristo. Digan, el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Bien, tenemos que mirarnos así, porque, hermano, un cuerpo tiene una perfecta organización en todos sus sistemas, pero también tiene vida. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces es porque tiene estos dos principios y estas dos cosas. Una de ellas es que está bien organizada, donde todas las partes del cuerpo tienen su lugar, aunque haya diversidad. Cristo es la cabeza, Él dirige realmente a la iglesia, Él lleva a la iglesia, Él ordena a la iglesia, establece la iglesia. Pero el cuerpo, que somos todos nosotros,
tenemos un lugar y una parte importante que realizar. Y entonces esa es nuestra tarea, hermanos, de poder hallar qué parte nos toca a nosotros, qué podemos hacer, cómo podemos servir al Señor. No todos son predicadores, ministros de alabanza, no todos son maestros, pero sí, hermanos, hay muchísimas cosas que son necesarias hacerlas. Y las tenemos que hacer porque Dios las ha dispuesto para nosotros. Es decir, no todos somos ojos o somos boca. A veces somos dedos, somos manos, somos el pie del cuerpo. Pero tenemos un lugar y tenemos algo que hacer y tenemos que caminar en función de esto. La segunda cosa importante de la iglesia, hermanos, no es solo que la iglesia se instituya, o sea, se formalice y tengamos ministros y tengamos ancianos y tengamos, hermanos, un rótulo, una asociación religiosa registrada en gobernación. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esto es organización. Esa es la organización elemental de cómo mantenemos esta comunidad. La segunda cosa es que tenga vida, porque el cuerpo tiene vida, hermanos. El cuerpo de Cristo tiene vida por el Espíritu Santo. Entonces también nosotros tenemos que ser un cuerpo vivo, y eso es hablar de despertar, eso es de estar avivados, estar apasionados, estar, hermanos, rendidos al Señor, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Siguen aquí? Bendito sea el Señor. Muy bien. Segunda cosa, hermano, en cuanto a los principios, es que la palabra de Dios nos dice que somos la familia de Dios. Entonces, si somos la familia de Dios, significa, hermanos, que tenemos un Padre. Es el Padre de todos nosotros, es el Padre celestial, y lo tenemos a Él por Padre, hermanos, y todos nosotros somos hermanos. Y aún de Jesucristo, la Biblia en Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Así que, hermanos, como por eso es que exactamente nos decimos hermanos en Cristo. Y hola, hermano, ¿cómo está? Y hola, hermana, porque tenemos una afinidad mayor. Porque ¿quiénes son, hermanos, las personas importantes en la vida? La familia. Las personas importantes en tu vida son la familia. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que crear en nosotros, un vínculo de amor. Y creo, hermanos, que quizás en esto hay que insistir mucho más, porque la palabra de Dios dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero han pasado tantas cosas entre nosotros que a veces pasamos aparentemente con indiferencia. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que le está sucediendo a la otra hermana y al otro hermano. Yo los quiero invitar para que, hermanos, si Dios quiere que estemos aquí, y si Dios quiere que pasemos muchos años aquí, los que Él diga y los que Él quiera, tendríamos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para acercarnos unos a otros, hermanos, para no mantenernos simplemente yo vengo a la congregación y después me voy y no me relaciono con los hermanos. Es que somos una familia, y es que si algo le pasa a uno, es como si nos pasara a nosotros, hermanos. Si algo le está sucediendo a uno, es como, no es, pues allá Él se las buscó. No, hermanos, eso no es el amor de Cristo, no es así. El amor del Señor no es así. La Biblia dice que nos amemos no de lengua, dice una traducción, no de lengua, o sea, no de labios, sino de corazón. Que nos amemos no de palabras, sino de hechos. Y créamelo, hermano, que tan importante es su presencia. No es el simple hecho de que, bueno, yo voy a tratar de hablar con el pastor a ver si puede venir, o a ver si puede estar, o si me puede auxiliar. Hermano, yo creo que Dios también nos escogió a ustedes y a mí, y a veces hay más cercanía entre ustedes que la cercanía que pudieran tener conmigo, porque quizás viven cerca, son vecinos, ¿verdad? O viven más o menos a la distancia, o tienen alguna relación, ¿verdad? Alguna comunicación. Entonces, hermano, hacer esto es tan importante para fortalecer los lazos en la iglesia, porque la verdad es que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos, hermanos. Esta iglesia no la puedo hacer solo. Yo los necesito a ustedes. De verdad los necesito como mis colaboradores, porque me causaría tanto dolor, hermanos, solo imaginarlo. Yo estaba alabando al Señor y yo ya quería llorar, hermanos, de verme a mí mismo. Dios me ha traído muchos recuerdos de mi vida desde mi infancia. Nunca imaginé que fuese a ser un pastor. Nunca lo pensé, que Dios pudiera cambiarme tanto mi vida y mi mentalidad, que llegara a sacar algo que yo no conocía dentro de mi corazón para amarlo a Él, para estar dispuesto a hacer una cosa como esta y ver sacrificados mis intereses personales, hermanos,
para darle lugar a los intereses más grandes que puede existir en la vida, que son los intereses de Dios. Pero tengo un motor que me impulsa, que es su amor. Por eso, hermanos, me emociona tanto cantar al Señor. Me fascina tanto adorar al Señor, porque entiendo lo que Él hizo con mi vida, porque no estoy dispuesto a renunciar al sueño, porque hay algo dentro de mí que no me lo va a dejar hacer, hermano. Y aunque vea mi propia necesidad, aunque vea mis propios problemas, aunque vea lo difícil que puede ser, hermano, intentarlo una y otra vez, yo no estoy dispuesto a abandonar el sueño de Dios. No importa, hermano, si me quedara con 3 personas o 4 personas, no me importaría. Yo no sé qué Dios ha hecho con mi vida, pero siempre me acuerdo de levantar el rostro y buscarlo a Él. No importa si un día no llegan, hermano. No importa si un viernes no hay nadie. No importa si un domingo no están. Yo no sé qué ha hecho Dios con mi mentalidad, con mi cabeza, hermano, pero lo único que hago es que me postro en este lugar y alzo mis ojos como si todo este lugar estuviera lleno de gente, y adoro a mi Padre Celestial, porque Él hizo algo con mi vida. Porque pienso, hermano, eso que me sucedió a mí no es accidente, no es casualidad. Tengo el privilegio de haber sido llamado para estar con el Señor. No es religión, hermano. Ya tenía una religión y no me sirvió. No se trata de eso. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, van a dejar derrumbarse el sueño y los planes de Dios para ustedes? No solo es para mí, hermanos, es también suyo. Ustedes son esta iglesia. No son parte de esta iglesia, son esta iglesia ahora, hermanos. Pero tenemos que romper las barreras. Tantos años y no hemos podido crecer. Tantos años y no hemos hecho algo más allá. Cuando tenemos toda la posibilidad, todos los recursos, cuando tenemos, hermano, todas las oportunidades del mundo, que suceda algo increíble, algo extraordinario. Hermano, bote a la basura la rutina, tire a la basura la preocupación, déjela de lado de su vida y comience a levantarse y hacer cosas extraordinarias, porque para eso has nacido, para eso estás aquí. Esos son los propósitos verdaderos de tu vida, que tú empieces a cambiar el mundo, que tú empieces a cambiar esta ciudad, que empieces a levantarte, a apasionarte, a hacer algo que tú no imaginabas que harías. Así son las cosas de Dios, hermanos. Así son las cosas del Señor. Y más cuando Él ya está cerca. Imagínense, hermano. Yo no sé de veras. Pienso por un instante y digo: wow, el mundo se va a ver en una situación, en un colapso, en un impacto tan grande. Se va a estrellar. Como decía el Señor Jesucristo, que Dios lo había levantado como una roca, y en esa muchos se estrellarían, pero muchos estarían de pie. Amén. ¿Qué va a pasar con el mundo, hermano, cuando las cosas se colapsen por completo? ¿Qué esperanza va a tener el mundo si la iglesia, hermanos, no está brillando con la luz? Si la iglesia no está haciendo todo aquello que debe de hacer. ¿Qué va a pasar, hermanos, en este valle de Orizaba? ¿Qué está sucediendo en el valle de Orizaba? Antier hubo una balacera en el centro, hermanos. Mañana va a haber otra balacera, pasado mañana va a haber otra, y esta vez fue allá. ¿Y qué tal si un día va por allá y luego por allá y luego por allá y luego por allá? Y Dios nos guarde y nos libre de todo mal, hermanos. Pero ¿qué va a hacer entonces? Que siga pasando. O habrá una iglesia por ahí, alguien que se acuerde y empiece a doblar su rodilla y empiece a clamar y decir: Señor, cambia esta ciudad. Quita, Señor Dios, a todas estas personas que desean el mal. ¿Quién lo hará, hermano? ¿Podrá la policía? ¿Podrá el gobierno? ¿O acaso tendrá que levantarse una iglesia que empiece a interceder que esto cambie? Póngase de pie, den un aplauso fuerte al Señor. Vamos a orar. Vamos a clamar un momento.
Te alabamos, Señor. Algo tiene que cambiar, iglesia. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar entre nosotros. Oh, mi Dios. Sí, Señor. Sí, Padre, queremos ver un cambio. Vamos, clame conmigo, hermano. Clame por aquellas cosas que considero ser importantes. Clame por aquellas cosas que le den sentido a su vida. Clame por aquellas cosas que le dan significado. El estar aquí, el venir a este lugar, el escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que hacen valioso todo esto? Que vale la pena, hermano. ¿Qué es aquello que en usted dice, por eso vale la pena? Por eso me esfuerzo, por eso lo intento una y otra vez. Por eso tomo una decisión de seguir sin detenerme. Por eso me vuelvo a levantar aunque me caigo. Por eso que es valioso, importante para mí. Por eso estoy aquí. ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que lo alienta, hermano? ¿Qué hay en su corazón, hermana? ¿Qué están viendo sus ojos? ¿Qué es aquello que le ha sentido ese llamado, ese compromiso? ¿Qué es lo que le mueve en su corazón? ¿Qué es aquello que le hace a usted llorar? ¿Qué es aquello que le hace a usted estremecerse? Vamos, levante sus manos unos momentos. Vamos, yo le invito para que ore al Señor. Yo le invito para que ore a Dios. Yo le invito para que clame al Señor. ¿Será su familia? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será ver a una ciudad perdida?